Buenas tardes, noches. ¿Cómo les va? Espero que bien, espero que hayan pasado bien estos días de semana pasada. Espero que hayan trabajado sobre las tareas que tienen. Y son puntualmente 18 horas del día lunes 22 de abril del año 2024. Y damos inicio a nuestro, a nuestra unidad 9 del día de hoy, en donde tenemos como título los valores jurídicos, la justicia, el orden y la seguridad. La justicia, el orden y la seguridad. Y dice, tienen como valores, los valores pertenecen al reino de los objetos, pero constituyen una categoría especial de este. Expresan la significación de los objetos culturales. Son valiosas, positivas o negativas. Siempre admiten la clasificación de bueno, malo, justo o injusto, útiles o inútiles, feo o bello. Es los valores que se le da a este título, al título que tenemos hoy, que son los valores jurídicos, la justicia, el orden y la seguridad. Porque ahora estamos hablando principalmente de los valores, ¿sí? Y esto tiene un carácter de denominaciones y se llaman, dice, son polaridad o bipolaridad o de los valores. ¿Y qué significa eso? Y ahora voy a leer y vamos a ir para una mejor explicación. Dice, siempre se da entre un polo negativo y un polo positivo, por lo que resulta imposible determinar cuál es el punto medio entre ambos polos. Es decir, en qué momento pasamos de polo positivo al polo negativo. Tenemos como ejemplo, dice, tenemos un cuadro muy bello, otro que es menos, un tercero que es bastante menos, hasta que caemos en uno feo. Es más o menos, es lindo, o alguno es bello, alguno es lindo, alguno es más o menos, y en algunos casos ya vamos directamente a lo que nosotros sentimos, al valor que nosotros le damos, que es bello, o en su contrapunto, que es feo. ¿Sí? Por eso dice, como ejemplo, tenemos los cuadros, los cuadros. Hola, profe. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, casi me atrasé. ¿Eh? Casi me atrasé. No, no, recién empecé, apenas leí el título. Y voy a repetir lo que es el título. Dice en esta unidad 9 que es los valores jurídicos, la justicia, el orden y la seguridad. ¿Lo tenés? Y dice, acababa de leer cuando vos entraste. Dice, los valores pertenecen al reino de los objetos, pero constituyen una categoría especial. De esto expresa, de este, expresa la significación de los objetos culturales. Son valiosas, positivas o negativas. Siempre admiten la clasificación de lo bueno o lo malo. Justo o injusto, útil o inútil, feo o bello. Siempre da un valor. eh, en este caso, estamos hablando de una modalidad, que en este caso es un ejemplo muy claro que está dando que es útil, inútil, bello, feo, ¿sí? ¿Sí? Estas, estas
denominaciones tienen sus características y justo ahí en eso vos llegas, vos entraste y dice que son la polaridad, bipolaridad de los valores. Y dice, siempre se da entre un polo negativo y un polo positivo, por lo que resulta imposible determinar cuál es el punto medio entre ambos polos. Es decir, en qué momento pasamos de un polo positivo al negativo. Ejemplo, nos ponen como ejemplo un cuadro muy bello, otro que es menos, un tercero que es bastante menos, hasta que caemos en uno feo, ¿sí? Donde dice, nosotros le damos el valor a las cosas en nuestra, a la vista, ¿verdad? Y acá nos da el ejemplo del cuadro. Normalmente nosotros vemos muy bello, más o menos, o le vemos feo. Ya depende mucho cómo nosotros, con qué óptica estamos midiendo el, el cuadro. El subtítulo dice, los valores son cualidades ideales, inespeciales o interporales, que captamos mediante una intuición especial, no sensible llamada estimación. Dice, tenemos otro ejemplo, dice, la belleza de un objeto, la justicia de una ley, etcétera, etcétera. Dice, no forman parte del ser de estos objetos, son cualidades irreales que ellos tienen referidos a ideas de valor. No forman parte del ser de estos objetos. Es clarito. Por eso dice, son valores con cualidades ideales. La belleza de un objeto, la justicia, son ideas que nosotros tenemos. Bueno, en justicia está bien o está mal, ¿sí? Normalmente son esos dos puntos lo que nosotros tomamos. Para uno, la justicia que se dio está bien, para otro, la justicia que se dio va a estar mal. Va a ser imposible. Luego tenemos, dice otro título, los valores de acción. Cuando el valor se refiere a las cosas, se denominan bienes. Así también es una dimensión del acto humano, pues se habla de una conducta valiosa o desprovista. El hombre es libre para tratar de realizar un valor determinado y proponerse fines, elegir medios que lo coloca en un nivel superior en la especie humana. Los valores éticos o de conducta se imponen a las acciones y a las que ejecutan con un carácter bipolar, o negativo o positivo. Era un poco a lo que estaba hablando en los caracteres de las denominaciones, porque hablamos en la primera parte, hablamos de polo positivo, polo negativo, que difícil es, y es difícil que seamos un polo neutro, ¿sí? Por eso acá también nos habla un poco de eso. El hombre es libre para tratar de realizar un valor determinado y proponerse fines. El ser humano es pensante. Por lo tanto, él puede elegir los medios que lo coloquen en un nivel superior a la especie humana. Él puede trabajar toda su vida y tener lo que quiere y ser grande. Por eso dice que el hombre es libre y se puede proponer. ¿Me explico? Los valores éticos o de conductas se imponen o se imputan a las acciones y a las que ejecutan con un carácter bipolar. Como dije, es en la ley, por ejemplo, puede ser buena o mala, negativa o positiva. Eso es normal en nosotros los seres humanos. El valor positivo se postula como un deber ser y el negativo es no debe ser. Si vamos a hablar de la ley o con la ley dice que no se debe hacer, porque hay cosas que no se puede hacer y no se debe hacer o no se debe o no se puede hacer. Otro,
otro subtítulo de los valores de acción dice, tienen también sus valores jurídicos. Y se define como son aquellos que los hombres deben realizar en la sociedad mediante normas cuyo cumplimiento puede exigirse coercitativamente. ¿Qué significa esto? Coercitativamente significa de que nosotros le decimos a la persona que no se hace. O si haces, haces con esta condición. Por eso dice, son aquellos que los hombres deben realizar en la sociedad mediante normas cuyo cumplimiento puede exigirse coercitivamente. Podés hacer, pero ese pero ya es coercitivo, ya no está atajado, perdón, Que va a dar algo malo. claro, Pero pero podés hacer, pero es como, es una forma de coercitiva, de la forma de coartarle a la persona para que no haga. Amén de eso, todos somos libres de hacer las cosas. Pero así también como tenemos esa libertad de hacer, también debemos ser responsables de asumir esa responsabilidad. Luego vienen los de carácter particular. La bilateralidad positiva y pura. La valoración jurídica supone valores sociales o de comunidad. Todos los valores jurídicos toman la nota de alteridad o bilateralidad como características, es decir, en las relaciones entre personas y situaciones de convivencia. El elemento jurídico valorativo integra siempre toda conducta en interferencia intersubjetiva. Todo esto forma parte de nuestra conducta. Por eso habla mucho de los caracteres o de carácter particular. El elemento jurídico valorativo integra siempre toda conducta, toda conducta. Cómo reaccionamos, cómo hacemos, cómo vemos, cómo accionamos cuando habla de conducta. Otro título dice, el enfoque filosófico del problema valorativo, los valores y la filosofía existencial, la oxilogía jurídica y la justicia. Dice, el tema de los valores es el más antiguo dentro de la meditación iusófila como problema de la justicia. Apareció aún antes de Platón, llega a alcanzar con él un planteamiento de alto nivel. Esto es un poco para ir teniendo un pequeño conocimiento de cómo vino, cómo es este tema. Porque, como dice acá, mucho antes de Platón, y Platón tuvo discípulos, tuvo maestros y grandes. Entonces, luego, y acá entramos en la parte más profunda de lo que es. Y dice, una de las preguntas dice, ¿qué es la justicia? Según una persona que es de apellido Sartre, tenemos la idea, dice, de la justicia. Es la idea de una sociedad perfecta, igualitaria, absoluta y eterna. Pero, por otro lado, debe ser una característica de una sociedad de hombres, es decir, finita, imperfecta, temporal, inconstante. Así resulta un poco contradictorio este ejemplo. Y es cierto, como dice acá, el hombre, es decir, dice, las características del hombre es finita, es imperfecta, es temporal y es inconstante también. Todo está perfecto, porque ese es el hombre, ese es el ser humano.
A veces estamos bien, a veces decimos no, como dice acá, a veces estamos tan bien que parece todo perfecto, ¿sí? Que parece todo perfecto. Es temporal y por sobre todo somos inconstantes. Triste realidad. Y ese es el ser humano. Y dice, por eso dice, este ejemplo parece, y así resulta un poco contradictorio, dice. Pero para mí, yo como profesor no lo veo como contradictorio, porque el ser humano actúa de esa forma. La justicia, en sentido jurídico o estricto, es el cumplimiento de las obligaciones susceptibles de ser pretendidos por otros. Deriva tanto como en el derecho de la terminología o vocablo ius, que se hermanaba con y justicia hasta confirmarse. Entonces, ius es como, ¿sí? El vocablo ius que se hermana con y la justicia. La justicia, en sentido jurídico o estricto, es el cumplimiento de las obligaciones. Son un concepto que se tiene sobre lo que es la justicia. Y acá vamos a ver un poco lo que es la idea de justicia. Dice, la justicia es una armonía, igualdad proporcional a medida o medida, armónica de cambio y distribución, considerada el valor supremo. La justicia es una armonía, igualdad proporcional o medida armónica en cambio, de cambio y distribución considerada el valor supremo. Y acá tenemos, no, marcar, el sentido estricto o jurídico, dice. El cumplimiento exacto de obligaciones que pueden ser pretendidos por otros. Elementos de la justicia. La bilateralidad o la alteridad simultánea. Consideración de la acción de varios sujetos. Nadie, dice, nadie puede actuar justa o injustamente consigo mismo, sino siempre con relación a otro. Solamente una persona que se autoflagele es lo que puede reaccionar de esa forma en contra de sí mismo. Pero normalmente en otros casos no existen. Por eso dice, en consideración a la acción de varios sujetos, nadie puede actuar justa e injustamente consigo mismo, sino siempre con relación a otro. Yo no puedo reaccionar por mí mismo o en contra mía. En esta relación jurídica existen dos sujetos, que son el activo y el pasivo. La paridad o igualdad es una correlación nivelada. La justicia es un criterio de medida. Reciprocidad o correlación. El obrar de cada uno siempre es considerado en cuanto interfiere en el obrar de otra persona. Y acá habla de algo que ya habíamos dado. Vos sabés lo que leíste, lo que es la historia de la ley del talión, Todavía no leí, profe. pero tenés conocimiento más o menos de lo que significa la ley del talión. Mm. Bueno, la ley del talión, que ya estaba escrito en la escritura, no de la redundancia, era el ojo por ojo o diente por diente, que se llamaba la ley del talión. Si alguien le pegaba a una persona, esa persona tenía el derecho de pegarle también a esa persona, de hacerle el mismo daño que a él le hicieron. Entonces, por eso dice que era ojo por ojo y diente por diente, en igual condición.
¿Será que podemos volver ya a esa ley? Sería Y interesante. inconscientemente, mira que muchos actúan de esa manera. Mm, Inconscientemente, muchos actúan de esa manera. Sabiendo que está mal, sabiendo que eso ya fue, eh, que ya terminó, hola, que ya terminó. Entonces, por eso te digo, inconscientemente hay veces que pasa. Acá tenemos, dice, la especie de justicia, general y particular. En lo general dice, cuando algo es debido a la colectividad entera por los miembros de una misma. Y lo particular se concierne solo a los individuos entre sí. Especie de justicia, en otras clases ya también habíamos hablado que otras que son parecidas a la ley del talión, pero con las tribus o con los clanes, que dice acá en forma individual, se concierne solo a los individuos entre sí. Y en lo general, no recuerdo en qué fecha fue, pero ya había dado esa parte, cuando estaban los clanes o las tribus, los clanes principalmente, cuando el clan era atacado por otro clan, ese clan debía ser exterminado, nadie debía quedar. Eso era en lo general. Dice, cuando algo es debido a la colectividad entera por los miembros de la misma. Todos atacaban. Y en lo particular era cuando una persona de ese clan cometía un delito o algo contra otra persona de ese mismo clan. Entonces, ¿qué pasaba? Él recibía el castigo de ser exiliado, castigado, torturado, algo de eso. Pero eso era entre clanes. Luego vienen, por ejemplo, las soluciones que eran lo de Platón, lo de Aristóteles, lo de Ulpiano, Santo Tomás, que no tienen, tienen validez para conocimiento, pero no para... Luego tenemos otro subtítulo que dice, ¿qué es la equidad? El concepto de equidad nos dice que no es simplemente la justicia del caso particular como suele decirse. Para ser más preciso, habría que definir como la justicia del caso particular que la comunidad acepta como norma general válida para dilucionar mejor casos semejantes al resuelto. No es simplemente la justicia del caso particular como suele decirse. Para ser más preciso, habría que definirla como la justicia del caso particular en una comunidad. En una comunidad. Esto sabemos que en algunos casos o en el diccionario, la equidad vamos a tener posiblemente con otra explicación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de equidad en forma jurídica. Y acá tenemos otro dato importante que dice, ¿cuál es la función de la equidad? La función de la equidad es, primero es correctora, eh, supletiva,
luego es interpretativa. Tienen tres funciones y vamos a ir desglosando cada una. ¿Por qué es correctora? Porque dice la adaptación de una norma a las circunstancias particulares del caso. El juez debe referirse a estas posibilidades porque aún en esta situación los jueces fallan a veces contra lo dispuesto por la ley, fundándose en razones de equidad. Creo que ya no recuerdo, ya también había hablado, pero no recuerdo en cuál de en qué momento, el tema de que los jueces también pueden no seguirse precisamente por la ley o por los artículos, ¿sí? Ellos pueden tomar otros puntos para dar una sentencia. Por eso dice acá, para adaptarse de él, no, perdón, adaptación de una norma a las circunstancias particulares del caso. Dice, el juez debe adoptar la norma legal, no modifica, permite escudriñar el verdadero sentido de la norma legal y aplicar el caso en un caso concreto. Él puede aplicar sin salir de lo que es la ley. Eso es lo que nos dice. ¿Por qué es supletiva? En algunas legislaciones dice la equidad reemplaza la norma ausente en los casos de algunos vacíos o omisiones u omisiones del derecho positivo que no encuentra solución de la analogía ni en las costumbres. No sé si recordás cómo se formaron las leyes, ¿sabes? Mm, Te repito la pregunta. Si sabes o recordás cómo se hicieron las leyes. ¿Me escuchaste, profe? Ahora te escucho. Te Mm, pregunté si sabías cómo empezaron o cómo surgieron las leyes. No, yo creo que hicimos un trabajo de ese de la vez pasada, ¿verdad? Sí. Mm. Eh, ay, no me acuerdo ahora, profe. Yo sé que era la parte de revoluciones. Es por las costumbres Mm, también. Y principalmente por las costumbres del país. Eso fueron haciéndose más, fueron estudiándose más y entonces esas costumbres se formaron leyes. Eso no te olvides del cómo se formaron las leyes. Se formaron de las costumbres. Y cortita nomás la respuesta. Interpretativa. ¿Por qué nos dice que es interpretativa? Sirve para la interpretación judicial de las normas jurídicas, desentrañar su verdadero sentido y alcance, evitando interpretaciones injustas. El magistrado o los tribunales no pueden decir, yo creo que esta ley es así. Las leyes son estrictas, las leyes son claras y dice, bueno, si son 25 años, son 25 años. Un magistrado o un tribunal o un juez no puede decir, yo creo que 22 años sería conveniente. ¿Por qué? Porque la ley te dice 5 años con pena privativa de libertad o multa, o 5 años, o 20 años, o 30 años, pena privativa de libertad. Es clara. No se puede y decir, yo creo, podemos hacer, vamos a hacer así. La ley es, por eso dice acá que es interpretativa.
Y eso no se cambia, ¿verdad? No, no, no se puede. Por eso te digo, de 1 a 6 años son pena privativa de libertad, puede haber. O multas, dice. O de lo contrario te dice, pena privativa de libertad de 6 años a 20. Y si está entre los 6 a 20 años, es pena privativa de libertad. No puede decir, bueno, vamos a darle 10 años de pena privativa y 10 años le vamos a dar por compurgado. No se puede. La ley se interpreta así como está. La equidad y tribunales de equidad. Y esta parte es ya, creo que es la última parte de lo que nos corresponde. Tenemos una que es muy importante, que es la arbitrariedad. De lo que se ha dicho, dice, se refiere que no es necesario para juzgar por equidad que haya tribunales del derecho por un lado y tribunales de equidad por otro lado, como sucedió en Inglaterra hasta que fueron unificados en la segunda mitad del siglo XIX. Queda aclarado entonces que los mejores es que los tribunales del derecho estén autorizados en ciertos casos a juzgar por equidad. Y equidad significa ser justo, ¿sí? Y acá llegamos a la parte final, como dije, que viene la arbitrariedad. Dice, las normas arbitrarias son aquellas que se acomodan al humor variable del déspota, que resuelve casos por casos según las circunstancias de personas, de tiempo y de estado, de sentimiento, sin ajustarse a reglas del sentimiento común y permanente. Y esta arbitrariedad tiene un concepto y dice, es la conducta antijurídica de los órganos del Estado que consiste que en el mismo poder público que le ha dictado una norma declarada inviolable para los demás y para sí mismo, es quien lo infringe. Por eso hay muchas veces, o habremos de escuchar, o habrás escuchado también vos, en forma arbitraria actuó de alguna forma. ¿Qué significa eso? Que él actuó como a él se le antojó, como a él se le ocurrió para tomar una decisión. Entonces, dice, es la conducta antijurídica de los órganos del Estado y consiste en que el mismo poder público que le ha dictado la norma declarándola inviolable para los demás y por sí mismo, que lo infringe, ¿sí? Y hasta aquí llega porque acá ya me marcó que llegó la hora del Zoom. Antes que se corte, dice que te comenté que no están abriendo los trabajos. Y ahora entró más una chica de acá. Y ella también me comentó que el de ella también no está abriendo. Entonces no es solo el mío. Ah, no, El de no ella también. entonces quiere decir que es problema ah, porque justamente yo Eh, hoy estuve estamos revisando. con tres, estamos con 3 clases que no podemos abrir. Entonces el sistema que ellos están usando posiblemente. Y voy a ver mañana, voy a hablar con el encargado de esto allá de la facultad para ver qué pasó, ¿sí? Bien, Dale. ¿alguna otra pregunta? No, eso no más. Espero que sirva de algo, espero que hayas tomado notas de alguno de estos para que sea de utilidad, ¿sí? Que tengas buenas noches. Dale, gracias igualmente, profe.